Y esto rápidamente, porque esto se refería a acciones afirmativas, les voy a contar la historia de lo que ha sido esta gran lucha. Es importante tener presente, porque ya estamos corticos de tiempo, que al evitar que haya 1.200 toneladas en el relleno, se ahorran gases de efecto invernadero, entre ellos el metano, que genera efecto invernadero y acelera el calentamiento global. Uno de los asuntos que estamos pensando y que varios estamos abogando a nivel mundial es que en el sur global, donde hay tantos recicladores, India, Mongolia, Sudáfrica, una de las formas de prevenir el calentamiento global debería ser entregarles reciclaje a los recicladores, evitando por supuesto la mecanización, ¿no? Sin operar, sin carros, sino que son sus cuadrillas, es intensamente de trabajo en vez de mecánico. Y esta es un poquito la historia de las acciones afirmativas. Les pido que me permitan terminar esto, que es largo para poderlo entender. Gracias. Entonces, lo primero es, se da la privatización del acero. Banco Mundial llega y dice, bueno, esto se privatizó, y dicen, sí, listo, privaticemos el acero, y nadie consulta la realidad del terreno y la realidad de pobreza. Allí es el momento en que empieza mi amor eterno por los recicladores, cuando ellos, en vez de quejarse y decir qué embarrada, dijeron, sí, o sea que aquí toca licitar como empresario. Fenomenal, vamos a licitar. Y ahí es cuando nos conocemos con otras personas, y ahí es donde empieza la historia. Dijeron, sí, bueno, vamos a ir por Ciudad Bolívar, vamos a licitar. Y empezamos a mirar, y resulta que así quisieran. O sea, que además me parece el absurdo que las personas en trampas de pobreza tuvieran que aspirar a licitar, porque es que una licitación es realmente difícil. Así quisieran, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de barreras y obstáculos legales que los mantenían y afianzaban su trampa de pobreza. La primera, la ley 142, decía que solamente podían licitar en la ciudad las sociedades por acciones, y que en la zona rural o en municipios especiales podían ir las organizaciones de la comunidad o las entidades sin ánimo de lucro, es decir, cooperativas y el tercer sector. Entonces aquí el argumento principal, pues obviamente hubo mucha argumentación. Allí hubo un argumento que fue importante, y fue el trato discriminatorio de las entidades del tercer sector o sin ánimo de lucro frente a las entidades con ánimo de lucro, sociedades por capital. Sobre así que mi doctorado es en tercer sector. Entonces digamos que ahí podíamos ver por qué no permitían que la economía solidaria tuviera un trato igual a la economía de capital. Esto se volvió este caso, y salió la sentencia C74103 que corrigió ese error. La razón por la que ustedes ven la flechita que trata de empobrecer y la flechita que trata de empoderar al mismo nivel es porque esto se cruza. O sea, esto generó un efecto nocivo, y nos volvió a poner a nivel, pero eso no es una acción afirmativa. Después vuelve la licitación del 2003, y la licitación del 2003 dice, mire, pueden entrar a licitar, pero las condiciones para poder competir y ser admitido eran tan cerradas que era imposible poder licitar. Entonces hábilmente parecía que se pudiera licitar, que los recicladores pudieran licitar, pero en realidad no podían hacerlo, porque las condiciones, la experiencia, los años de experiencia directa, capacidad económica, y allí es donde arranca, diría yo, esta historia, porque por primera vez, hasta donde yo sé, se pide que una licitación sea analizada a la luz de los derechos humanos. Es decir, esto no se fue a Consejo de Estado, se fue a Corte Constitucional pidiendo un análisis de mínimo vital. Creíamos en ese entonces que la estructuración de una licitación, que a sabiendas de lo que estaba pasando, entregaban, privatizaban y no dejaban en realidad ni buscaban una forma real de darle acceso a los recicladores a la basura, porque necesitan acceso para poder trabajar, acceso a la basura para trabajar y comer, generaba una vulneración al mínimo vital y un empobrecimiento. En este caso de la sociedad civil y los recicladores, es la sentencia T724 del 2003, que fue el primer paso. Y aquí, si ustedes ven, no solamente lo corrigió, porque además era un hecho superado, ya habían adjudicado, sino que lo subió y creó una acción afirmativa. Es decir, no solo corrigió, sino que por ser tutela de una orden de protección que permitiera reducir pobreza más allá. Y esa es una acción afirmativa genérica contractual, en donde la Corte dice, considerando que la ley 80 no dice cómo incluir a las entidades sin ánimo de lucro que vehiculan a personas en pobreza, favor para el futuro, cuando vayan a contratar
en el aseo, señoras y señores de Bogotá, incluyan a los recicladores, pues su mínimo vital depende del acceso a la basura. Después viene el decreto 1713 del 2002 que le entregaba la propiedad de la basura a los concesionarios y por tanto criminalizaba a los recicladores. Artículo que fue derogado por el decreto 1505. Seguramente la señora Cecilia les explicó la importancia de ese decreto. Es la primera vez que aparecen los recicladores en el decreto 1713 y dice que uno de los propósitos de la gestión de residuos sólidos es mejorar la calidad de vida de los recicladores. Pasa mucho tiempo, llegamos al 2008-2009 y, perdón, esta ley de 25908, la ley 259, famosísima ley del comparendo ambiental, que sanciona, sobre pretexto de la cultura ambiental, a todos aquellos que abran las canecas o bolsas de basura para extraer total o parcialmente residuos sólidos y transportarlos en medios no idóneos. Medios no idóneos eran carros, balineras, carretillas y bultos y costales. Esta ley 1259 da lugar a otro caso de la sociedad civil y los recicladores, y además también por un caso de Navarro se había pedido la implicación del comparendo ambiental porque impedía el mínimo vital de los recicladores. La ley 1259 entonces fue inaplicada para el caso de Cali, que ya explicaré, y por la sentencia C793 del 09, y vuelve y lo deja, digamos, corrige el empobrecimiento creado por la ley y llega a este punto de equilibrio. Y tengo hoy la fortuna de contarles que ayer nos llamaron a Civisol el senador Juan Lozano, con quien hubo una fuerte, digamos, debate, porque él insistía que había buena voluntad, pero la ley 1259 pues impedía y mataba de hambre a los recicladores, y eso de hecho salió en programas de televisión, etcétera, y el senador Juan Lozano dijo que eso era contrario a su voluntad y que él lo iba a corregir. Y apenas fue nombrado senador, llamó a decir: soy senador, voy a corregirlo. Y ayer, coincidencialmente para este foro, y les decía yo, así como di pata y palo cuando está mal, hay que dar glorias y laureles cuando está bien. El senador Juan Lozano llamó ayer a decir que se acaba de aprobar la ley 1466 el viernes, sancionada por el presidente, que prohíbe que los alcaldes y la policía afecten a los recicladores, y además tiene visos de estar en línea con la acción afirmativa, en la medida que dice que hay que fortalecer lo que ya había dicho la Corte, las organizaciones de los recicladores y sus formas asociativas. Es una ley realmente importante, y además me parece un baile lindo entre la Corte Constitucional y el legislador, porque normalmente a veces se dislocan. Y acá viene el cierre de Navarro en Cali, la privatización del aseo. En Cali se estaba cerrando Navarro por razones ambientales serias, y se dio nuevamente una contratación como la del 2002, sin respetar lo que ya había dicho la Corte Constitucional. Pasamos a la siguiente, por favor. Y allí fue cuando empezamos a proponer este modelo que ya les había explicado, y es: vamos a entregarle a los recicladores todo esto que está informal, lo vamos a formalizar, y su trabajo lo vamos a dignificar. Y estos son dos temas aparte. Esto es un circuito para aprovechamiento industrial de materia prima secundaria, y esto es disposición final. Siguiente. La idea que tratamos de esbozar en las estrategias de la Corte con el caso de Navarro era decir: venga, ustedes pueden dar órdenes de protección. Fuimos muy cándidos, muy sinceros, diciendo: llevamos una historia larguísima y no hemos podido, en 9 años que esto se dé. Solicitamos a la Corte que considere la necesidad de declarar a los recicladores empresarios de la basura para salvaguardar su nicho de mercado, ahora que hay tanta competencia de industrias recicladoras de inversión de gran capital, para que ellos puedan, sin tener que ser empleaditos ni generarle unos costos impresionantes al municipio, puedan trabajar. Y esto fue lo que se propuso. Y aunque la Corte no dice, y ya por ejemplo la magistrada Clarelena explicará, no puede decir exactamente qué se hace, permite unos marcos, y al decir que los recicladores se les fortalecía como empresarios autónomos, pues se logró un gran avance, porque ya en la política pública de Cali se pudo avanzar más. Siguiente, por favor. El caso de los recicladores, este es el más importante. Quiero terminar con la sentencia T291 del 09, porque si bien la sentencia, yo creo que las dos han sido, todas son muy importantes, pero la sentencia T724, no sé si lo sabían, dio lugar a que la ley 1150 y la ley 80 ahora permita la contratación de grupos marginados y discriminación, lo cual es supremamente progresista.
y fue la primera que abrió el espacio para la contratación de los recicladores en el aseo. La segunda, que es la P291 del 09, genera una acción afirmativa de digamos, con dos ventanas de inclusión. Dice, uno, los recicladores, crece un comité de reforma al aseo de Cali, y en ese comité miren a ver cómo van a hacer para incluir a los recicladores en el sistema integral de aseo. La política pública que acordamos es precisamente entregarles la ruta de reciclaje a los recicladores de Cali. Eso quedó acordado con la Superintendencia de Servicios Públicos en el Congreso de Colombia. Todos los documentos los tenemos. Por razones ajenas a nuestra voluntad, la Alcaldía de Cali no ha cumplido lo acordado, pero digamos que el papel ya quedó decidido así. Y la licitación, que esto es muy importante, en la licitación, un minuto más y termino, y en la licitación dice, vamos, y esto es muy como diciendo, ya que la responsabilidad social empresarial está tan de moda, hombre, pues bajemos el pliego de condiciones. Los operadores que se integren y se articulen con los recicladores, no como empleaditos, sino con sus cooperativas, para generar aprovechamiento, tendrán unos incentivos o una puntuación adicional. Ya la magistrada podrá explicarlo mejor. Es muy importante precisar aquí que eran incentivos, es decir, no es una condición de admisibilidad, sino que se daban puntos a los operadores que pudieran hacerlo, pero el centro no es la licitación. La licitación es un además de. El centro era la reforma a la política pública de aseo de la ciudad. Y hoy en día hay 3 licitaciones afectadas, o digamos en donde los recicladores están jurídicamente empoderados. La de Doña Juana, que bueno, ya tuvo sus autos de seguimiento, Popayán, que está en curso, y la licitación de recolección, barrio y limpieza, que justamente está hoy para audiencia, pero se pospuso para mañana. Estoy muy optimista. Quiero cerrar con dos ¿cómo se diría eso? Confidencias. Estoy muy emocionada. Ha sido largo, ha sido duro. Los recicladores del país ya están completamente empoderados. La Corte está bailando, el Congreso está contestándole a la Corte. Y lo más importante, estuve en la audiencia la semana pasada y fue realmente conmovedor ver a los operadores, ninguno atacando a los recicladores, diciendo estamos completamente de acuerdo, este negocio es de ellos. Los recicladores entendiendo la magnitud del negocio del saneamiento que operan los recicladores. Dos extremos que antes, digamos, no se podían ni ver ni se respetaban mutuamente, sentados en una licitación que esperamos salga favorablemente. Estamos buscando que se le entregue la exclusividad del reciclaje a los recicladores de Bogotá. Ya hemos presentado observaciones en ese sentido y me parece importante terminar con la buena noticia de que los operadores dicen que ellos no les afecta en lo más mínimo el reciclaje, porque los recicladores existían antes de los operadores. Es decir, ellos nunca han contado con el reciclaje, porque cuando ellos empezaron a operar ya había recicladores. Los recicladores siempre se han estado llevando todo, entonces a ellos no les va a hacer falta. Y antes prefieren que se formalice porque ellos tienen una sociedad simbiótica, a donde va un carro de operación, un carro compactador, siempre hay una balinera al lado. Son socios naturales. Nuestro sueño es que esas dos rutas se formalicen, se organicen y funcionen para reducir calentamiento global y sobre todo para reducir pobreza y para mostrar que, bueno, que con mucho pensamiento y con mucha buena voluntad, en un país en donde yo creo que la gente en realidad no es ni buena ni mala, sino que nos falta conocernos, extremos que a veces están con desconfianza. Yo creo que con mucha innovación y entendiendo que el derecho es el mejor mecanismo para reducir pobreza, algún día muy cercano en este país cabremos todos. Muchas gracias.